un texto en Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Esta es una carta de Pablo a los hermanos que están en la ciudad de Colosas. Así que es una carta escrita a creyentes, a gente que ya ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal en su vida, que tiene sus pecados perdonados, que puede llamar a Dios Padre. Pero Pablo quiere hacerle recordar algo. Y es eso lo que me gustaría compartir con nuestros amigos en esta tarde, que no conocen al Señor todavía, que nunca han tenido un encuentro personal con el Señor, que no le ven como el Salvador de su alma, que no le ven como el que ha perdonado sus pecados todavía. Hay varias cosas que podemos destacar del verso 10 en adelante. El Señor quiere que andemos como es digno de su persona, de su reino, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, que nos fortalezcamos en poder conforme a la potencia de su gloria. Bueno, todas esas cosas, una persona por sus propios méritos no la puede hacer, no la puede realizar. Es imposible que una persona que no tiene el Espíritu de Dios haga tales cosas que hemos leído aquí. Es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo del Señor, que viene al creyente, el que permite que podamos hacer todas esas cosas. Y el verso 12 nos aclara también esto, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amigo, amiga, tienes que entender que tú en estos momentos no eres apto, y no es ninguna ofensa, no es ninguna ofensa, es lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que han sido transformadas por el Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario, y estas personas han sido aptas para participar de la herencia de los santos en luz y de este reino celestial, de este reino de los cielos. ¿Y cómo hemos sido aptos para participar? A través del Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, a través de tener fe y creer en que cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, lo estaba haciendo por mi maldad, por mis pecados, que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación, que hoy día está sentado a la diestra en la majestad de las alturas, esperando el momento en que venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, y nos vamos a ir con el Señor. Pero a través de su muerte en la cruz, hemos sido aptos para participar de la herencia de los santos en luz, para participar del reino de su amado Hijo. Y el verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Te das cuenta que el Señor siempre hace una división, una separación desde el comienzo
desde el origen. Comienza el libro de Génesis mostrando que había una separación entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche, entre las aguas y lo que estaba seco. Hace una separación Dios entre el pueblo de Dios en la antigüedad del pueblo de Israel y el pueblo y los demás pueblos, los gentiles. Y en el día de hoy hace esa separación entre la iglesia, entre los creyentes, los salvados, y los que no son creyentes, los que no pertenecen todavía a la iglesia. Y cuando decimos que no pertenecen a la iglesia, no pienses tú que pertenecer a una iglesia es ir a un lugar a congregarse todos los domingos, como una persona pensaba. Pensaba que pertenecía a la iglesia porque iba todos los domingos a escuchar de la palabra. Y también tenía la seguridad de que se había anotado en un libro que tenían allí en aquella congregación. Entonces estaba seguro de que pertenecía a la iglesia de Dios porque estaba en un libro allí en aquella congregación. El pertenecer a la iglesia es pasar de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Una persona es ella apta para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cómo ocurre todo esto? Por lo que dice el verso 14, por la redención en su sangre, el perdón de los pecados. La palabra redención, asociémosla a una compra, una compra. El Señor nos redimió, podríamos decir, el Señor nos compró, un acto de compra a un precio muy alto. El Señor nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Y lo hizo no con cosas corruptibles como el oro y la plata, que para nosotros son cosas preciosas, pero son corruptibles para Dios, sino que Él nos redimió, nos compró a precio de sangre. Con su sangre nos ha redimido de toda lengua, linaje, pueblo y nación, y nos ha hecho para Dios, su Padre, reyes y sacerdotes. El Señor Jesucristo hizo la obra de redención cuando derramó su sangre ahí en la cruz del Calvario. Nos estaba comprando una compra. Y también trató el tema de los pecados. ¿Sabe que una persona no mencionaba la palabra pecado cuando predicaba el Evangelio? Y cuando se le pregunta por qué no lo hacía, y la reemplazaba por una palabra más leve, decía errores, errores. Dijo es que la gente se puede ofender. ¿Acaso podemos cambiar la palabra de Dios? ¿Podemos añadirle nosotros a la palabra de Dios? ¿O podemos quitarle nosotros a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios está plagada de versículos, está llena de versículos que dicen pecado o pecados, y tenemos que explicar que el pecado es no hacer la voluntad de Dios, transgredir los mandamientos de Dios, no dar en el blanco que ha establecido Dios. Pecado y pecados. Y por eso a las personas que no conocen al Señor, la Biblia le llama pecadores. Pecadores por naturaleza y pecadores por práctica. Y la Biblia entonces habla de el perdón de los pecados, que los pecadores pueden tener perdón. Pero si sacamos la palabra entonces para no ofender a la gente y decirle, sí, tú has cometido errores, pero robar no es un error, es un pecado para Dios. Adulterar no es que la persona cometió un error, no sabía lo que hacía. Delante de Dios es un pecado. Así la fornicación y vicios también que tienen las personas son pecados. Los hombres dicen tiene el vicio del alcohol, pero la embriaguez para Dios es un pecado. Y entonces las personas reconocen que son pecadores a través que le decimos que todas esas cosas que la sociedad llama vicios o errores son pecados. Pecados.
La gente que sale a marchar y dice con sus banderitas, el orgullo, marchamos por el orgullo. La Biblia, eso dice que es pecado, y nosotros no somos quien para cambiar lo que la Biblia llama pecado. ¿Se podrá ofender a alguien por la palabra de Dios? Si la Biblia llama pecado a esas cosas, nosotros también le llamamos pecado. Y entonces cuando la persona siente que tiene pecados en su vida, que ha ofendido a Dios a través de sus pecados, entonces busca perdón de pecados. Y aquí dice que el Señor, a través de su redención por su sangre, perdona nuestros pecados y nos puede dar entrada y hacer aptos para participar en el reino de su amado Hijo. Porque si no, de ninguna otra forma nosotros vamos a ser aptos, de ninguna otra forma nosotros vamos a poder andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cuántas veces en la religión uno trata de hacer lo bueno, trata de agradar al Señor en las cosas que dice su palabra? La conciencia nos va diciendo, la religión nos va diciendo, y sabemos lo que es malo. Y hay muchas personas religiosas en este día que son temerosas de Dios y que quieren hacer lo bueno. Y recuerdo que llegaba el año nuevo y se daban los parabienes y decía, este año sí voy a cambiar, este año voy a mejorar. Pero no se puede, no se puede sin la ayuda divina, sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que cuando una persona busca al Señor, clama al Señor, recibe la salvación del Señor, entonces viene a morar el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace la transformación en nosotros para poder agradar al Señor en todo, para vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere. Porque si no, es imposible, es imposible. Y el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y aquí el verso 13 habla, una palabra dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué utiliza esa palabra el apóstol? Porque da a entender que las personas, al ser libradas, al ser redimidas, compradas, es porque están anteriormente en una condición de esclavos, de esclavos. Imagínense ustedes unas cadenas en nuestras manos, en nuestros pies, que no nos dejan movilizarnos. No sabemos, cuando no conocemos al Señor, no sabemos que somos esclavos de nuestros pecados. Estamos esclavizados y el Señor viene a darnos libertad. Pero muchas personas en el día de hoy no saben, no saben que son esclavos. Nosotros como creyentes, como cristianos, nos damos cuenta que ellos están esclavos, pero ellos no se dan cuenta, no se dan cuenta. Por eso la importancia de mostrar los mandamientos de Dios y decirle, bueno, si no los cumple, eso es pecado, porque la persona va a empezar a mirar su vida y va a decir, en realidad, yo miento, yo digo groserías, yo miro cosas que no convienen, yo escucho música depravada, yo hago cosas que a Dios no le agrada porque la Biblia es la que lo dice. Porque si quitamos a Dios entonces de esta ecuación, por decirlo de alguna manera, si quitamos a Dios, entonces le podríamos decir a un niño, no robes, y me podría decir, ¿y por qué no? Porque es malo. ¿Y quién lo dice? La sociedad, los gobiernos, los estados. Es que si robas, vas a ir preso. Pero ¿quién dijo eso, que robar es malo? Y nos llevamos entonces el pensamiento a la Biblia, porque la Biblia es una autoridad máxima, máxima. Y sabe que grandes constituciones de países muy importantes en su comienzo fueron sacadas las constituciones
de los mandamientos de Dios al hombre, de la Biblia. Y ahí fueron sacadas. En el día de hoy parece algo tan extraño. Países que comenzaron con sus constituciones basadas en la Biblia están tan lejos de las verdades bíblicas. ¿Es pecado? Porque Dios dice que es pecado. Y Dios es una autoridad absoluta, máxima. Y lo que Él dice, así es. Y Él nos ha trasladado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Tienes esto tú? ¿Has sido librado? ¿Has sido perdonado de tus pecados? ¿Has sido hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz? ¿O todavía estás en tinieblas, en oscuridad? Tal vez ni siquiera lo sabes, pero investiga, busca a Dios. Esto es como una enfermedad espiritual. Si lo tratáramos igual que las enfermedades de la medicina actual, una niña sufría de dolores de estómagos, la llevaba su mamá a distintos doctores, ninguno le encontraba nada, pero ella se preocupaba, la mamá, y buscaba al mejor doctor, iba uno y otro doctor, y no me voy a mover de este hospital hasta que le hagan todos los exámenes a mi hija para que vean qué es lo que tiene, porque yo sé que tiene algo. No es lo que me dicen ustedes. Y esa persona, esa mujer investigó, buscó que le hicieran todos los exámenes para saber lo que realmente tenía su hija. Imagínese si consideráramos el pecado como una enfermedad. ¿No te quedarías tranquilo hasta saber cuál es ese vacío que tú sientes? ¿Qué es lo que es eso que no tienes y que tú sabes que no lo tienes? Porque uno siente ese vacío. ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Acaso es nacer, vivir y morir y ahí se acabó todo, toda la vida? No, hay algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Eclesiastés habla de eternidad, ha puesto en el corazón del hombre para que tú te sientas inquieto, que busques a Dios entre tanto hay tiempo, lo busques mientras pueda ser hallado. Si el pecado es una enfermedad terrible y no te mata en esta vida como la enfermedad, te mata eternamente, eternamente. Y no vas a poder estar en este reino de su amado Hijo, sino trasladado a las tinieblas. Busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, dice un himno. Que el Señor bendiga su palabra.